Quiero que te quedes hasta el final de esta historia porque lo que te voy a contar es algo que cambió mi vida por completo. Lo sé, parece una de esas historias que escuchamos en la televisión, pero te aseguro que lo que viví fue tan real que hasta el día de hoy, cuando lo recuerdo, todavía siento que estoy allí. Así que por favor quédate conmigo y al final todo tendrá sentido. Todo comenzó una tarde de otoño, una de esas tardes que uno podría llamar tranquilas. Yo estaba en mi casa, como siempre, tomando un café mientras miraba por la ventana cómo las hojas caían lentamente de los árboles. Me sentía agotada, con la mente llena de preocupaciones, pero aún así, algo dentro de mí pedía descanso. Había tenido una semana larga, llena de tareas y compromisos, y aunque no me encontraba mal, había algo en mi interior que me decía que necesitaba un respiro. Decidí salir a caminar un rato por el parque cerca de mi casa. Ya había oscurecido un poco, pero la luz del atardecer todavía iluminaba las calles de Madrid. Recuerdo claramente que mientras caminaba, me sentía como si el aire fresco me estuviera limpiando por dentro. No me di cuenta en qué momento comencé a alejarme más de mi ruta habitual. Caminaba sin rumbo, sin pensar mucho, solo disfrutando el momento. Fue entonces cuando llegué a un pequeño rincón del parque que nunca antes había visto. Un lugar apartado, donde las sombras de los árboles se alargaban y el aire parecía más frío, pero al mismo tiempo acogedor. Era un sitio que no me era familiar, pero me atrajo de inmediato, como si algo en mi interior me estuviera guiando allí. Decidí sentarme en una banca que había cerca, y cuando lo hice, una extraña sensación de calma me envolvió. A los pocos minutos empecé a sentir una presión en el pecho. No era dolor, pero sí algo que me hacía sentir diferente. Miré alrededor, pero no había nadie. El parque estaba casi vacío y las luces de las farolas daban una luz suave sobre el suelo cubierto de hojas secas. Fue en ese momento que cerré los ojos, solo por un instante para calmarme un poco. Pero cuando los abrí nuevamente, ya no estaba allí. El parque se había desvanecido y me encontraba en un lugar completamente diferente. Estaba en un jardín. No uno cualquiera, sino uno que conocía demasiado bien. Era el jardín de la casa de mi abuela. La misma casa donde había pasado tantas tardes de mi infancia. Las flores, los árboles, todo estaba allí, como si nunca hubiera pasado el tiempo. Podía oler el jazmín en el aire, el mismo aroma que solía llenar el jardín cuando ella aún vivía. Incluso los pájaros parecían cantar la misma melodía que escuchaba cuando era pequeña. Era como si hubiera regresado en el tiempo, pero con una sensación de calma tan profunda que no podía entender. Me quedé allí observando todo, intentando comprender lo que sucedía. No sabía si estaba soñando o si de alguna manera había sido transportada a otro lugar, pero lo que más me llamó la atención fue la figura que apareció frente a mí. Era ella. Mi abuela. Estaba parada allí, en medio del jardín, sonriéndome con esa sonrisa que tanto me tranquilizaba. No podía creerlo, pero allí estaba, tan real como la vida misma. Ella me miró y por un momento sentí una paz inmensa, como si todas mis preocupaciones se desvanecieran. «Estás aquí», me dijo con su voz suave, tan familiar, tan cálida. No era un sueño porque sus palabras parecían tan reales, tan cercanas. Sentí que la nostalgia me invadía, pero al mismo tiempo, me sentí llena de amor y serenidad. «¿Cómo es esto posible?», le pregunté, aunque ya sabía que no tenía sentido hacer esa pregunta. Ella simplemente sonrió y me dijo que no tenía que entenderlo, que lo importante era que estaba allí, en ese lugar que siempre había sido el mío. Nos sentamos juntas en una pequeña mesa de hierro forjado, en el mismo rincón donde solíamos hablar de todo cuando era niña. Ella me miró con sus ojos brillantes y, de alguna manera, me hizo sentir que no estaba sola, que había algo más allá de lo que veía. «Este es un lugar especial», me dijo. «Es un lugar donde no hay tiempo, donde todo lo que amas sigue existiendo. Aquí siempre serás bienvenida». De repente sentí un tirón en mi pecho, algo que me hizo respirar profundamente. Mi abuela, con esa calma que siempre la caracterizó, me dijo: «No te preocupes, hija. Esto es solo el comienzo. Hay algo más que debes ver, algo que tienes que entender». Sin que yo dijera nada, ella me levantó y comenzamos a caminar por el jardín.
El sol, que ya estaba a punto de ponerse, pintaba el cielo de colores dorados, rosados y lilas. El aire era fresco pero no frío, y todo se sentía tan perfecto. Al caminar, el paisaje comenzó a cambiar lentamente. El jardín, que era tan familiar, comenzó a transformarse en un campo abierto. Me encontraba rodeada de montañas, con un horizonte tan lejano que me costaba verlo bien. Era como un lugar entre el cielo y la tierra. No sabía si estaba en algún otro plano, si estaba soñando o si había cruzado alguna frontera invisible entre los mundos. Pero lo que sentí en ese momento fue algo indescriptible, una paz infinita. Mi abuela me tomó de la mano y sin decir una palabra más, me condujo hacia una especie de puerta, una puerta que surgió de la nada, flotando en el aire como si fuera parte del paisaje. La puerta era grande, de madera oscura, con detalles en oro. Estaba abierta y al otro lado se veía una luz blanca, brillante, que me atraía como un imán. Miré a mi abuela, que me sonrió una vez más y me dijo: «Este es el lugar al que perteneces. Pero no es el momento para que entres. Tú aún tienes un camino por recorrer». Sentí un dolor en el pecho, no porque quisiera entrar en esa puerta, sino porque sabía que este encuentro tenía que llegar a su fin. De repente todo empezó a desvanecerse. El jardín, la puerta, la luz, todo comenzó a disolverse como si se estuviera deshaciendo en el aire. Y antes de que pudiera preguntar más, sentí un fuerte tirón, como si alguien me estuviera jalando hacia atrás, y cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en la banca del parque. El sonido de los pájaros, el viento suave y el murmullo de la gente caminando por el lugar me hicieron darme cuenta de que había regresado a mi realidad. Pero algo había cambiado en mí. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo. Era una sensación extraña, una mezcla de calma y de incertidumbre. Mi abuela me había dejado una sensación tan profunda que no podía dejar de pensar en ella. Como si ella hubiera dejado una parte de su esencia en mí, algo que nunca perdería. A lo largo de los días siguientes, me encontré buscando respuestas en todo lo que veía, en todo lo que sentía. Cada vez que cerraba los ojos, el recuerdo de ese jardín, de esa puerta, de su sonrisa, venía a mí con una claridad que me dejaba sin palabras. ¿Qué era todo esto? Era una visión. Un sueño. No tenía respuestas, pero una cosa estaba clara: lo que experimenté fue real, tan real como el sol que brillaba en mi cara ese día en el parque. Y aunque nunca volví a ver esa puerta ni a mi abuela en el mismo sentido, sé que ella sigue allí, en ese lugar especial, esperando. Y cada vez que la recuerdo, siento su abrazo de paz envolviéndome. El universo tiene una forma de hablarnos, de hacernos sentir que no estamos solos, y en esos momentos de duda, lo único que tenemos que hacer es escuchar.